Nada resulta tan desconcertante como ese instante en que la rutina, perfectamente tejida por los días, se rasga por lo inesperado. Era una mañana de abril en Madrid. Los primeros rayos del sol se colaban entre las persianas, tiñendo la sala de destellos dorados, mientras el aroma a café y pan tostado inundaba el pequeño piso que compartía con mi marido, Sergio, y nuestro hijo adolescente, Lucas. Mientras preparaba el desayuno, la radio susurraba boleros antiguos. En el espejo del pasillo, detenía mi atención más de lo habitual, ajustando mi blusa azul de lino, deslizando con lentitud los dedos por el contorno de mi cuello. No era un acto de coquetería vacía, sino el deseo profundo de notar mi presencia, de desafiar la comodidad de lo conocido. Mis labios lucían un brillo coral suave, apenas visible. Me coloqué unos pendientes de aro, regalo de mi abuela de Sevilla, y una pulsera de cuero trenzado. Escogí mi falda favorita, blanca, de algodón fino, con pequeños bordados en el bajo. Mis pies, desnudos, se deslizaron en unas sandalias beige de tiras, dejando ver el esmalte granate en las uñas, un pequeño capricho para mí misma. El móvil vibró sobre la encimera. Sí. Contesté, disimulando el temblor en la voz. Al otro lado, una voz grave y alegre, era Pablo, el viejo amigo de Sergio, desaparecido durante años por misteriosas razones. Había vivido en Valencia y Cádiz, incluso pasó temporadas en los Pirineos, según rumores de la familia. Sergio, al enterarse, no dudó en invitarlo a quedarse con nosotros unos días. El pretexto, el cumpleaños próximo de Lucas. Pablo aceptó con esa naturalidad elegante de quien nunca parece fuera de lugar. Recuerdo la tarde en que llegó. Traía consigo un bolso de viaje raído, gafas oscuras, y esa sonrisa algo canalla que a la vez tranquiliza y descoloca. Al entrar en casa, el ambiente cambió imperceptiblemente. Se respiraba algo diferente, como si se colara una brisa fresca por una ventana mal cerrada. El saludo fue cordial, un abrazo justo, ni frío ni efusivo. Noté que sus ojos recorrían mi figura durante apenas un instante, el escote modesto de mi blusa, los pendientes, mis manos ajustando el reloj de cuero. Me sentí examinada y, al mismo tiempo, validada. Durante la cena, la mesa se llenó de tapas, risas y viejas anécdotas. Pablo relataba historias de viajes y Sergio reía como hacía tiempo no lo veía reír. Lucas los escuchaba curioso, mientras yo observaba todo desde mi rincón, sintiendo cómo se encendía en mí algo antiguo y olvidado. Mi vestido, ceñido a la cintura por un cinturón de rafia, parecía abrazar mi piel de manera distinta aquella noche. Cada movimiento, recoger la copa, cruzar las piernas bajo la mesa, peinarme un mechón rebelde, tenía la intención secreta de ser percibido. Y en cada gesto, sentía la mirada de Pablo. Cuando llegó el momento de los postres, nuestros dedos se rozaron apenas al pasarle el plato de tarta de Santiago. Una corriente eléctrica, suave pero implacable, recorrió mi brazo. Me excusé para retirar los platos, mi corazón latiendo en la garganta. En la cocina, apoyada contra el fregadero, me tomé un momento para respirar. El lino de mi blusa rozaba mi piel con una delicadeza que no recordaba de otras noches. Al volver al salón, fingí serenidad, aunque por dentro una inquietud deliciosa me mantenía despierta. Las horas siguientes se llenaron de preparativos para la fiesta de Lucas. Pablo se ofreció a ayudarme a decorar la terraza. Subimos juntos las cajas de luces y banderines por la vieja escalera. El espacio era pequeño, y en ocasiones, nuestros brazos se rozaban sin querer. En uno de esos momentos, mientras colgaba un farolillo, mi blusa se deslizó apenas por el hombro, dejando ver un tirante de encaje blanco. Noté que Pablo apartaba la mirada enseguida, pero una sonrisa divertida iluminó sus labios. «Tienes buen gusto para los detalles», dijo, y su voz resonó más cerca de lo habitual. El sol caía sobre Madrid y la ciudad vibraba a lo lejos. La atmósfera estaba cargada de una tensión nueva, dulce, clandestina y casi infantil. Durante los días siguientes, la presencia de Pablo se volvió parte del hogar.
Por la mañana, lo encontraba leyendo el periódico junto a la ventana, en pijama de cuadros y descalzo. Compartía conmigo noticias locales, hacía comentarios irónicos sobre los políticos y me preguntaba por recetas andaluzas que recordaba de su infancia. Poco a poco, noté que mi rutina cambiaba sutilmente, elegía con más esmero mi ropa interior, braguitas de encaje beige, sujetadores con pequeños lazos, calcetines altos de algodón, aunque solo yo supiera ese secreto. Usaba perfumes más intensos, me recogía el pelo con clips de nácar, pintaba mis labios con más decisión. Cada pequeño acto era un juego silencioso con mi propia feminidad. Un jueves, Sergio me pidió que acompañara a Pablo al mercado de Antón Martín a comprar verduras para la cena. El trayecto en coche fue silencioso, salvo por la música suave de fondo. De repente, Pablo rompió el silencio. ¿Nunca has sentido que te vuelves invisible con el tiempo? Me sorprendí, pero asentí. A veces, sí. Como si la vida pasara de largo y una misma solo fuera un personaje más en la historia de otros. Él asintió y sonrió, mostrando una arruga profunda junto al ojo derecho. Yo también. Pero a veces basta con una mirada para recordarnos que aún estamos aquí. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, flotando en el aire tibio del coche. En el mercado, entre cestas de tomates y el bullicio madrileño, compartimos miradas furtivas. Le enseñé a elegir las mejores naranjas. Su mano rozó la mía al pasarme una bolsa. Al volver a casa, sentí el rubor ardiendo en mis mejillas. Pablo parecía ajeno, pero en sus ojos percibía una chispa nueva, un código compartido solo por nosotros dos. Aquella noche, mientras Sergio veía la televisión en el salón, salí a la terraza a respirar el aire templado. Pablo apareció minutos después, con 2 copas de vino blanco. Nos sentamos uno junto al otro, sin tocarnos. Es bonito esto, ¿verdad? Susurró él, señalando las luces de la ciudad. Sí, lo es, respondí, intentando mantener la voz firme. Durante varios segundos, no dijimos nada. El silencio era cómodo, cargado de una energía que me hacía vibrar. Sentía la tela de mi falda pegada a mis muslos, el frescor en la nuca, la conciencia plena de mi propio cuerpo. En un descuido, sus dedos rozaron mi muñeca, allí donde llevaba mi pulsera favorita. No hubo palabras, ni promesas. Solo el reconocimiento de un deseo que ya no podía ignorar. Esa noche, al acostarme junto a Sergio, fingí dormir mucho antes de lo habitual. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo de cada roce, cada palabra, me envolviera como una sábana suave. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La rutina, tan firme antes, ahora parecía frágil, quebradiza, como si un simple susurro pudiera romperla del todo. Los días siguientes a la llegada de Pablo se tiñeron de una calma tensa, como si la ciudad misma intuyera la tempestad invisible que sacudía mi interior. Madrid seguía su curso, el bullicio en la plaza de Lavapiés, el olor a churros cada mañana, los estudiantes universitarios llenando de vida las terrazas al atardecer. Pero en casa, cada minuto se sentía diferente. Sergio volvía a su rutina de trabajo con la seriedad de siempre, Lucas se perdía en sus estudios y videojuegos, y yo notaba cómo mi respiración se volvía más superficial cuando Pablo entraba en la habitación. Él, con sus camisas de lino abiertas en el cuello y su pelo aún mojado tras la ducha matutina, parecía habitar el piso con una ligereza ajena a nuestras costumbres. Le gustaba andar descalzo, y se movía por el parquet con un silencio casi felino. A veces dejaba su sombrero de ala corta, tan típico de los mercados del sur, sobre la mesa, junto a un libro de poesía. Me observaba cuando creía que no lo veía, y yo hacía lo mismo. Una mañana, Sergio salió temprano para una reunión en Gran Vía. La casa quedó en silencio, salvo por el tintineo de las cucharas y el crujir de las tostadas. Pablo entró a la cocina, con una camiseta de algodón gris y pantalón corto. Se sentó frente a mí, sujetando una taza de café humeante.
Sentí la urgencia de cuidar cada detalle, me recogí el pelo en un moño bajo, dejando caer algunos mechones a propósito, añadí un pañuelo azul atado a la muñeca, y mis pies calzaban unas alpargatas de esparto con lazada al tobillo. Era consciente de la textura de la tela sobre mi piel, del leve roce de la pulsera de cuentas en mi muñeca. ¿Te apetece acompañarme al rastro esta mañana?, preguntó Pablo, bebiendo un sorbo de café. Asentí sin pensarlo, sintiendo como mi corazón palpitaba con fuerza. Me cambié rápidamente, eligiendo unos vaqueros ajustados y una blusa blanca de manga larga, vaporosa, casi translúcida. Me perfumé discretamente con una esencia de azahar, la favorita de mi madre, y deslicé mis pies en unas sandalias de tacón bajo, dejando un rastro de esmalte rojo en las uñas. El rastro de Madrid, los domingos, es un universo de texturas, aromas y colores. Paseamos entre puestos de antigüedades, probándonos gafas de sol antiguas y bufandas de seda. Pablo me ayudó a elegir un bolso de cuero gastado, y al ajustar la correa en mi hombro, su mano rozó la piel desnuda de mi clavícula, provocando un escalofrío casi imperceptible. En una esquina, un joven vendía pulseras tejidas a mano. Pablo eligió una azul para mí y la ató alrededor de mi tobillo, sus dedos cálidos demorándose apenas lo necesario para convertir el gesto en una promesa muda. Al regresar a casa, la atmósfera era más íntima que nunca. Sergio y Lucas aún no habían vuelto. Pablo puso música, un disco de bossa nova que trajo de Lisboa, y propuso preparar un almuerzo ligero. Nos movimos juntos en la cocina, compartiendo espacios reducidos, yo picando pimientos, él batiendo huevos para la tortilla. A cada roce involuntario de caderas o de hombros, una corriente de deseo silencioso crecía entre los dos. Mi falda ligera se movía al ritmo de mi respiración acelerada. En un descuido, Pablo dejó caer un trozo de pan, se agachó para recogerlo y, al incorporarse, su cabeza rozó la curva de mi muslo. Mi cuerpo entero se tensó, pero la conversación siguió su curso, como si nada hubiera pasado. Cuando Sergio llegó, la mesa ya estaba puesta en la terraza, cubierta con un mantel de lino blanco y pequeños jarrones de flores. El sol de la tarde iluminaba la escena. Pablo, sentado a mi izquierda, apenas hablaba, pero en cada gesto, en cómo me ofrecía la jarra de agua, en la manera de observar mis manos al cortar el pan, había una atención casi reverencial. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo del baño, pensé en la imagen que proyectaba, mujer madura, discreta, elegante, pero con un fuego oculto. Elegí para dormir un camisón de satén azul claro, suave como un suspiro, y antes de acostarme rocié la almohada con unas gotas de perfume. Al deslizarme entre las sábanas, sentí la textura fría contra mi piel y me permití imaginar, por primera vez en años, que alguien, al otro lado del pasillo, pensaba en mí de la misma manera. Los días se volvieron juegos de miradas y pequeños secretos. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban inadvertidos, como Pablo acomodaba los cojines del sofá, cómo olía su aftershave, la manera en que sus dedos tamborileaban sobre el borde de su taza cuando estaba nervioso. Por las tardes, a veces salíamos a dar un paseo por el Retiro, fingiendo que necesitábamos aire fresco. Sentada en un banco bajo los castaños, me permitía cruzar las piernas con delicadeza, sintiendo el roce del lino sobre mi piel, dejando que la brisa jugara con los mechones sueltos de mi cabello. Un martes, mientras Lucas estaba en clase y Sergio ocupado en la oficina, Pablo me invitó a visitar una exposición de fotografía en Malasaña. Acepté, sabiendo que cruzaba un umbral invisible. El local era pequeño, paredes blancas, luz tenue y fotos en blanco y negro de cuerpos entrelazados, manos, espaldas, miradas intensas. Caminamos entre las imágenes, comentando en voz baja, pero en realidad solo escuchaba los latidos de mi propio corazón. Al salir, la tarde era azul, las calles vibraban de gente, pero yo sentía que el mundo era un escenario construido solo para nosotros dos. De regreso, Pablo me sujetó el codo para cruzar la calle, y al hacerlo, sus labios rozaron mi sien en un gesto apenas perceptible, pero que me hizo estremecer de pies a cabeza. No hubo palabras.
Nos miramos a los ojos, y entendí que la distancia entre lo permitido y lo prohibido era cada vez más delgada. Aquella noche, al recostarme junto a Sergio, me preguntó si estaba cansada. Le respondí con una sonrisa. Pero mi mente y mi cuerpo aún danzaban en otra parte, donde la vida parecía infinitamente más luminosa y peligrosa. La rutina seguía su curso en nuestro piso de lavapiés, pero cada gesto cotidiano escondía ahora un pulso secreto. La presencia de Pablo, cada vez más natural en la casa, impregnaba el aire de un magnetismo sutil, como si una corriente invisible conectara todos nuestros movimientos. Madrid se vestía de primavera y yo sentía el deseo brotar en mi interior junto con el olor a jazmín y tierra mojada tras una tormenta nocturna. Mi relación con Sergio entró en una fase extraña, casi mecánica. Compartíamos tareas, cenas, alguna que otra risa, pero nuestros silencios eran más largos, y las conversaciones se volvían ligeras, triviales. Él seguía tan atento y cariñoso como siempre, pero mis pensamientos vagaban por otros paisajes. A veces, por las tardes, mientras Sergio y Lucas veían un partido en la tele, yo salía a caminar sola por el barrio de las Letras. Elegía vestidos ligeros de algodón, sandalias de plataforma y pequeños pañuelos de colores atados en el cuello, añadiendo una pizca de coquetería a cada paso. Disfrutaba del roce de la tela en la piel, del tintineo de los pendientes largos al caminar, del eco de mis tacones sobre los adoquines. Era una manera de recuperar mi imagen, de recordarme que era algo más que madre y esposa. Un domingo, tras una mañana de brunch familiar en casa, Pablo propuso salir los tres, él, Sergio y yo, a la feria del libro del Parque del Retiro. Lucas prefirió quedarse en casa. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo, parejas charlando en los bancos, olor a césped recién cortado. Caminamos entre puestos de libros y vendedores de flores. Pablo me ayudó a elegir una novela de Almudena Grandes, y, al entregármela, sus dedos rozaron los míos, un contacto breve pero significativo. Noté su mirada detenida en mis pies, en las tiras de mis sandalias que subían en espiral por mis tobillos, y sentí como una oleada de rubor me invadía. Fue solo un segundo, pero suficiente para alterar el equilibrio de la tarde. Al llegar a casa, Sergio se entretuvo preparando café en la cocina mientras Pablo y yo quedamos solos en el salón. «Has cambiado», dijo en voz baja, mirándome con una mezcla de ternura y curiosidad. «¿En qué sentido? Ahora caminas como si supieras que te están mirando». Reí, fingiendo ligereza, pero noté la intensidad de su observación. «Quizás es el clima, la primavera, o simplemente los años», respondí, jugando con el borde de mi vestido. En ese instante, el silencio se hizo denso, cargado de palabras no pronunciadas. Sergio apareció con la bandeja de café y la conversación cambió de rumbo, pero sentí el temblor en mis manos al sujetar la taza. Los días se hicieron un vaivén de gestos ocultos, una mano que se demoraba sobre mi hombro al pasar por el pasillo, un susurro más cerca de lo necesario al preguntarme la hora, una carcajada compartida en la terraza durante las noches de luna llena. Empecé a darme cuenta de que la casa misma parecía aliarse con nosotros. Las cortinas filtraban la luz en tonos cálidos y protectores, los rincones oscuros ofrecían cobijo para confidencias al oído, los pasillos eran atajos para encuentros fugaces. Me obsesioné con los detalles. Lavaba mi cabello con un champú perfumado a vainilla, me pintaba las uñas de tonos coral y turquesa, usaba medias de encaje bajo los vestidos, aunque nadie las viera. Empecé a coleccionar pequeños objetos, pulseras de cuentas, diademas de terciopelo, horquillas con flores, como si cada accesorio fuera un amuleto contra la monotonía. Una tarde, cuando la casa quedó vacía por casualidad, Pablo y yo nos encontramos en la terraza. Llovía suavemente y el aire olía a ozono y hojas frescas. «A veces pienso que estamos jugando con fuego», dijo él, apoyando las manos sobre la barandilla, tan cerca que podía sentir su perfume a madera y cítricos. «Es solo una fantasía», intenté responder, pero mi voz sonó frágil. Él me miró fijamente, y en sus ojos vi mi propio deseo reflejado.
Por un instante, deseé perderme por completo en esa mirada, pero algo me detuvo, la lealtad, el miedo, el eco de mi propia voz interior. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear los toldos de la calle, hasta que el sonido de la puerta nos devolvió a la realidad. Aquella noche, en la intimidad de mi habitación, me senté ante el espejo y contemplé mi reflejo. Llevaba un camisón de algodón blanco con puntillas en el escote, y un ligero rubor encendía mis mejillas. Me quité los pendientes uno a uno, deslicé mis dedos por el cuello y sentí la piel vibrar aún con el recuerdo de la tarde. Me recosté bajo la colcha y cerré los ojos, imaginando un mundo donde los deseos no necesitaran esconderse en los pliegues del silencio. Las siguientes semanas fueron un baile de tentaciones, mensajes breves con dobles sentidos, encuentros casuales en la escalera, risas ahogadas durante los preparativos de una cena. Sergio empezó a notarme más distante, y yo respondía con caricias automáticas, intentando no herirle, aunque mi mente estuviera en otro lugar. Algunos días, Pablo desaparecía varias horas y yo me sorprendía esperándole, como si fuera una adolescente enamorada. En una de esas tardes, al regresar de una reunión, me encontró sentada en la terraza, pintándome las uñas de rojo intenso, con una bata fina de satén anudada a la cintura. Siempre me han gustado las mujeres que cuidan hasta el último detalle, susurró al pasar detrás de mí. Le miré de reojo, notando cómo mis mejillas volvían a encenderse. En la cena de ese día, la mesa estaba iluminada con velas y pequeños jarrones de lavanda. Sergio, ajeno al vaivén de miradas entre Pablo y yo, nos propuso un viaje a la costa en familia, para desconectar del bullicio de la ciudad. Apreté la copa entre mis manos, sintiendo la tensión en el aire. Por dentro, presentí que el verano traería consigo la mayor de las tormentas. El viaje a Altea, en la Costa Blanca, supuso un cambio radical en el paisaje de mi vida. Durante días, la rutina en Madrid se transformó en una serie de gestos calculados, maletas abiertas sobre la cama, listas interminables de prendas y accesorios, botellas pequeñas de perfume, protectores solares y esmaltes de uñas brillantes. El calor madrileño ya avisaba del verano, a la hora de elegir qué llevar, lo hacía con la misma dedicación con la que una bailarina prepara su primera función. Vestidos vaporosos, bañadores con estampados suaves, faldas de lino blanco, camisas de algodón con bordados, pañuelos de seda para el cabello, sandalias de cuero con pulsera al tobillo, y, por supuesto, mi colección de gafas de sol. Todo debía hablar de esa versión de mí que solo sale al mar, donde la piel es más libre y el aire más ligero. La última noche en casa, antes de partir, reinaba una extraña calma. Sergio preparaba las últimas cosas, hablando del mar y de las playas de piedras blancas. Lucas, ajeno a la tensión en el aire, se entretenía con su móvil. Pablo ayudaba a cerrar las maletas, y de vez en cuando se cruzaban nuestras miradas, cargadas de significado. Una vez, en el pasillo, su mano rozó apenas mi codo desnudo. El contacto fue breve, pero sentí como la piel se encendía bajo la caricia, como si la memoria de todos los roces anteriores hubiera despertado de golpe. No dormí bien aquella noche. Me tumbé sobre la colcha blanca, la luz de la calle filtrándose a través de las cortinas, y contemplé mi reflejo en el espejo, la bata fina de algodón que apenas cubría los hombros, las piernas cruzadas, el esmalte fucsia en las uñas de los pies. Me acaricié el cuello con la yema de los dedos, notando la piel cálida, y supe que el viaje sería mucho más que unas simples vacaciones. La mañana del viaje, Madrid amaneció con un cielo limpio y azul. El tren a la costa zumbaba bajo el sol, cruzando campos dorados y pueblos silenciosos. Sergio dormía con la cabeza apoyada en el cristal. Lucas leía un cómic, y yo, sentada junto a la ventanilla, miraba de reojo a Pablo, que hojeaba una revista. Llevaba un vestido ligero de rayas, sandalias abiertas y una trenza suelta, adornada con una cinta azul marino. A cada movimiento, el vestido se pegaba a mi piel por la brisa del aire acondicionado, recordándome que mi cuerpo estaba más despierto que nunca. Sentía el latido de la sangre en las muñecas, el cosquilleo en la nuca, el leve temblor de las piernas al recordar todos los silencios compartidos.
Al llegar al hotel, todo era nuevo, la luz más intensa, el olor a salitre, las habitaciones frescas y ordenadas, las cortinas translúcidas que danzaban con el viento. Durante el primer paseo por el casco antiguo de Altea, caminé junto a mi familia por calles empedradas, paredes encaladas y bugambillas en flor. Elegí un vestido midi de lino azul, cinturón de cuerda y sandalias doradas. Gafas de sol en el cabello y labios con un brillo discreto. En la mano, una bolsa pequeña de rafia con una borla color coral. De vez en cuando buscaba a Pablo entre la multitud, lo veía detenerse a mirar escaparates, charlar con Lucas sobre algún objeto curioso, lanzar una mirada furtiva en mi dirección. Aquella noche cenamos en un pequeño restaurante con terraza, frente al mar. Sergio contaba historias del pasado, Lucas se reía, y yo sentía como mi atención flotaba entre la conversación y los gestos de Pablo, sentado frente a mí. Sus ojos parecían buscarme incluso cuando no hablábamos. El roce de su pierna bajo la mesa fue tan sutil que apenas un escalofrío me recorrió. Me concentré en el plato de arroz caldoso, en la servilleta doblada sobre mis rodillas, en la pulsera de cuentas que giraba en mi muñeca, como si todo mi cuerpo estuviera en alerta. Al regresar al hotel, Lucas subió primero a la habitación. Sergio se detuvo en recepción para preguntar por excursiones, y yo salí un momento a la terraza, necesitando respirar la brisa nocturna. Pablo me siguió, en silencio. La playa era una sombra plateada bajo la luna. No sé si hago bien quedándome, dijo Pablo, en voz muy baja. Yo tampoco lo sé, respondí, mirando el horizonte. Durante unos segundos, nuestras manos quedaron suspendidas una cerca de la otra, sin llegar a tocarse. El deseo era tan palpable como el olor a sal. Finalmente, Pablo se despidió con un «hasta mañana» apenas audible. Esa noche, en la cama, dormí poco y mal. Sentí el roce de las sábanas sobre la piel, el camisón ligero que me cubría solo lo justo. Por la ventana llegaba el murmullo de las olas, y yo imaginaba otros paisajes, otros abrazos. El peso de la decisión que debía tomar flotaba sobre mí, mezclado con el remordimiento y una emoción desconocida, dulce y amarga a la vez. Los días siguientes se sucedieron entre rutinas familiares y pequeños deslices. Por las mañanas, paseábamos todos juntos por la playa de piedras, yo con vestidos blancos, Pamela y las piernas desnudas, Pablo con bermudas de lino y gafas oscuras. De vez en cuando, nuestros caminos se cruzaban más de lo necesario, una mano ayudándome a subir una roca, un cumplido susurrado demasiado cerca, una risa compartida que duraba más de lo socialmente permitido. A mediodía, volvía a la habitación para cambiarme. Me gustaba mirarme al espejo antes de salir, probar diferentes collares, anudar el pareo de otra manera, peinarme de nuevo. Había descubierto una especie de poder en mi feminidad, el derecho a sentirme atractiva y deseada, incluso si nadie más debía saberlo. Un día, Sergio propuso una excursión en barco. El mar estaba en calma y el sol caía sobre la piel como una caricia. En cubierta, me senté junto a Pablo, ambos en silencio, mirando el vaivén de las olas. Llevaba un bikini color esmeralda bajo un vestido traslúcido, y el viento jugaba con los flecos del sombrero. Pablo me ofreció un poco de crema solar, y mientras extendía la loción por mis hombros, noté cómo su pulgar trazaba un círculo lento y cuidadoso, lo justo para no resultar obvio, pero lo bastante íntimo para dejarme sin respiración. Esa noche, después de cenar, salí sola a caminar por el paseo marítimo. La ciudad dormía, pero yo necesitaba sentir la libertad del aire en la cara, el sonido de mis propias sandalias sobre la piedra, el olor a jazmín de los jardines cercanos. Me senté en un banco, jugueteando con un anillo en el dedo, pensando en el abismo invisible que se abría bajo mis pies. Poco después, Pablo apareció, como si la noche lo hubiera llamado. ¿Te encuentras bien?, preguntó. No lo sé, respondí sinceramente. Siento que todo puede cambiar de un momento a otro. Nos quedamos en silencio, solo las gaviotas y el rumor lejano de la música de un chiringuito acompañaban la escena.
No hubo besos, ni declaraciones, pero el temblor en mi voz y en mi cuerpo decía mucho más de lo que me atrevía a admitir. Lo que sea que decidas, dijo Pablo al despedirse, yo estaré aquí. Me levanté, me abracé los brazos, y regresé al hotel con el corazón acelerado, sabiendo que el final de aquel viaje sería el inicio de algo irreversible. La última mañana en Altea, me miré al espejo con otros ojos, piel dorada por el sol, labios secos, cabello despeinado por el viento. Me vestí despacio, saboreando cada paso, el roce del algodón en la espalda, el frescor del perfume, el tintineo de los pendientes. Era la imagen de una mujer al borde de una decisión, y también la de alguien que volvía a reconocerse después de mucho tiempo. El regreso a Madrid, tras los días en la costa, se sintió como un lento aterrizaje después de un sueño. La ciudad seguía con su ritmo habitual, los mismos semáforos, los mismos escaparates, pero yo no era la misma. En el tren, observaba mi reflejo en la ventana, el cabello más claro por el sol, las mejillas encendidas, la mirada con una inquietud distinta. Sergio dormitaba a mi lado, con el periódico doblado sobre el regazo, y Lucas escuchaba música con los ojos cerrados. Yo jugaba distraídamente con una pulsera de cuentas azules, recuerdo del mercado de Altea, pensando en todo lo que había quedado sin decir y en todo lo que nunca sería igual. Los primeros días en casa fueron extrañamente silenciosos. Me sorprendí dedicando más tiempo a elegir mi ropa cada mañana, camisas de lino blanco, pantalones suaves, faldas largas que dejaban ver el contorno de los tobillos, sandalias con tiras finas. El ritual de vestirme se volvió casi sagrado. Detenía la mirada en el espejo, ajustando la hebilla del cinturón, recogiendo el pelo en una coleta baja o soltándolo en ondas sobre los hombros, perfumándome con una fragancia fresca de cítricos y madera, solo para mí. Cada día, al salir de casa, sentía la brisa en la nuca y recordaba el tacto de las sábanas frescas en Altea, el rumor del mar y los silencios compartidos con Pablo. Con Sergio la convivencia se volvió más contenida y prudente. Era como si ambos supiéramos, sin palabras, que algo profundo había cambiado. Por las noches, durante la cena, compartíamos anécdotas y planes de rutina, pero a veces el silencio caía pesado, y en sus ojos veía preguntas que no se atrevía a formular. Lucas, por su parte, parecía sumergido en su propio mundo, preparándose para el nuevo curso, saliendo con amigos, dedicando tardes enteras a la guitarra en su habitación. Durante las mañanas, me refugiaba en pequeños rituales, preparar café recién molido, limpiar con esmero los jarrones de cerámica, regar las plantas del balcón. Disfrutaba el roce fresco de los baldosines bajo los pies desnudos, la textura suave de la toalla al secarme las manos, el sonido de mi aliento en la quietud de la casa. Me perdía en los detalles, elegía pendientes de filigrana, pintaba mis uñas de tonos nudo coral, combinaba collares discretos con blusas estampadas. En cada gesto, buscaba recuperar la sensación de control sobre mi propio cuerpo, mi deseo, mi presencia. A veces, me encontraba con Pablo en cafés pequeños o librerías del centro. Todo era distinto ahora, más contenido y más real al mismo tiempo. Un día, en la cafetería de la Plaza de Oriente, compartimos un desayuno tardío entre libros y ventanas abiertas al sol de septiembre. Él me miró con ternura, como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro, y tomó mi mano con suavidad, jugando con mis anillos. Me marcho la próxima semana, susurró, con una voz tranquila, casi resignada. Quizás sea mejor así. Sentí el corazón apretarse, pero intenté sonreír, buscando en sus ojos la fuerza para no derrumbarme. Lo importante es que todo lo vivido ha sido de verdad, le respondí, acariciando el dorso de su mano con la yema de los dedos. De regreso a casa, caminaba despacio, notando el crujir de las hojas bajo las sandalias, el aire tibio de Madrid a principios de otoño. Los escaparates mostraban ya prendas de la nueva temporada, chaquetas de punto, bufandas ligeras, botines de piel. Por primera vez en mucho tiempo, me detuve ante una tienda y compré un sombrero granate, de ala blanda, solo porque me recordaba a la mujer que empezaba a descubrir en mí misma. Las noches en casa se volvieron escenario de reflexiones y desvelos.
En la penumbra, sentada frente al espejo del tocador, me desenredaba el cabello lentamente, observando las líneas de mi cuello, el brillo de mis clavículas bajo la luz tenue. Dormía en camisones ligeros, a veces de algodón blanco, a veces de satén azul claro, dejando que la piel respirara, sintiendo el frescor de las sábanas, el peso leve de una colcha nueva que elegí en un impulso, buscando renovar la habitación, los gestos y la vida. Una tarde, Sergio me invitó a dar un paseo por el retiro. Caminamos entre los árboles, charlando de todo y de nada. Nos sentamos en un banco junto al lago, mirando el agua y los remeros. Él tomó mi mano con una delicadeza nueva, sin exigir respuestas, solo acompañando mi silencio. «Te echo de menos, aunque estés aquí», dijo, con voz baja. «Pero quiero que seas feliz, Marina». Sentí una punzada de culpa, de ternura y gratitud, todo a la vez. Me apoyé en su hombro y cerré los ojos, dejándome abrazar por un cariño antiguo y verdadero, aunque distinto al que yo sentía años atrás. Las despedidas con Pablo fueron sencillas, limpias, llenas de respeto y verdad. Nos encontramos una última vez en una librería pequeña, entre estantes de madera y olor a papel nuevo. Me regaló un cuaderno de tapas rojas, con las páginas en blanco. «Para que escribas la vida que quieras vivir», dijo, mirándome fijo, antes de darme un abrazo largo, sentido, sin palabras ni promesas. Esa noche, en casa, abrí el cuaderno y me senté a la mesa del comedor, la luz suave filtrándose por la ventana, el ruido lejano de la ciudad bajando lentamente. Escribí una sola frase: «No quiero volver a ser invisible», punto. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que la vida seguiría, con sus rutinas, sus mañanas de café y sus cenas tranquilas, sus ropas a elegir y sus gestos de cariño, pero también con una nueva conciencia, la certeza de haber recuperado mi voz y mi derecho a sentir. Las semanas pasaron, y Madrid fue cambiando de estación. Me atreví a hacer pequeñas cosas que antes me parecían imposibles: clases de pintura, paseos sola por barrios nuevos, tardes en terrazas con amigas. Cambié mi estilo: blusas estampadas, botas altas, pañuelos en la cabeza, una falda de cuero que llevaba años guardada en el fondo del armario. Recuperé el placer de lo pequeño: leer en la cama, elegir un perfume para cada día, escribir cartas que nunca envié. Una tarde, al ordenar el armario, encontré la foto antigua de los tres en Sevilla. Miré las sonrisas frescas, la luz dorada de otro tiempo. Sentí gratitud por todo lo que fui, por cada etapa, por el amor y por la pérdida. Al apoyarme en el balcón esa noche, envuelta en una manta y con una taza de té caliente, miré las luces de la ciudad. Supe que la vida, aunque no perfecta, es siempre posibilidad, de cambio, de alegría, de misterio. Sergio, en silencio, se sentó a mi lado. No hablamos, pero compartimos el momento, el aire fresco y las promesas no dichas. Pensé en Pablo, en su cuaderno en blanco, en la libertad de escribir mi futuro. Tal vez, algún día, volveríamos a cruzarnos. O tal vez el verdadero misterio sería aprender, por fin, a ser feliz con la vida imperfecta que elegimos cada mañana. Y así, bajo las luces de Madrid, supe que el secreto de estar viva es no dejar de buscar nunca.